Hola Tectroides, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a su canal de TechRC. Y en este video vamos a hablar sobre pantallas, así es, sobre las tecnologías de pantallas, tanto las IPS como las AMOLED, que son las dos tecnologías más utilizadas, más conocidas, más populares al día de hoy en la actualidad. Así que ese es un video que me habían pedido desde hace mucho tiempo y quiero decirles que no voy a entrar en tanto tecnicismo, sino más bien en lo que va la experiencia de usuario y en un concepto en el cual todos me puedan entender para que sepan cuáles son los puntos principales de una tecnología de pantalla, cuáles son los puntos principales de otra y después comparar estas dos pantallas. Así que empecemos. Primero empecemos hablando de las pantallas IPS, que son las más utilizadas al día de hoy, y luego explicaré por qué son las más utilizadas. Primero que nada, ¿de dónde vienen las pantallas IPS? Vienen de los paneles LCD. Ahora, el panel LCD significa Liquid Crystal Display, o sea, pantallas de cristales líquidos. Y esto es muy importante y hay que tenerlo en cuenta porque después vamos a explicar un poquito más. Pero sigamos. Los paneles LCD se dividen en dos, los TFT y los IPS. Los TFT fueron los primeros y estos paneles, la ventaja que tenían era que son muy baratos de producir. Al día de hoy siguen siendo los más económicos de producir. Pero estos paneles TFT tenían problemas. Entre los problemas tenían unos pésimos ángulos de visión, una mala interpretación del color, muy poca nitidez, muy poca contraste. Los paneles IPS son la evolución de los paneles TFT y llegaron para cubrir sus defectos. Los paneles IPS ofrecen una mejor interpretación del color, unos mejores ángulos de visión, mejor nitidez, mejor contraste, mejor todo prácticamente. Entonces, los paneles IPS llegaron para sustituir a los paneles TFT. Si hablamos ahora de los paneles IPS, ¿estos en qué se conforman? Los paneles IPS están conformados por dos capas de vidrio. Y entre estas dos capas de vidrio se van a encontrar los cristales líquidos que habíamos mencionado anteriormente. A través de las dos capas de vidrios que se componen se va a reflejar la luz reflectora. Esto no se preocupen, ahorita vamos a explicar un poquito más. Bueno, esos son los tecnicismos. En pocas palabras, vean las cosas así. Un panel IPS está compuesto por dos capas. Una capa que va a contener una gran cantidad de píxeles y estos píxeles a su vez van a contener una enorme cantidad de subpíxeles, y la otra capa es una que va a funcionar como fuente de luz, la cual es necesaria para que se muestre el color de cada píxel. ¿Ok? Entonces creo que hasta ahí estamos bien. ¿Qué características tiene una pantalla IPS? Una pantalla IPS puede ofrecer unos blancos más puros o más intensos debido a la capa que funciona como fuente de luz. Puede ofrecer mayores niveles de brillo en exteriores, igual por la capa que funciona como fuente de luz. Y aquí debo hacer una pequeña aclaración. Al día de hoy los paneles IPS no son los mejores en exteriores. La gran mayoría sí, pero hay algunos paneles de otras tecnologías que también hacen muy buen trabajo en exteriores, pero los paneles IPS se ven muy bien. Los paneles IPS ofrecen colores más apegados a la realidad, porque los estándares RGB que utilizan son los que nuestro ojo humano está más acostumbrado a ver. Y aquí cabe mencionar que los subpíxeles que habíamos mencionado en las capas son de color rojo, verde y azul. Mediante el ajuste de grado, estos píxeles de color rojo, verde y azul pueden combinarse y crear una amplia gama de colores y tonos. ¿Qué problemas tienen los paneles IPS? Los paneles IPS presentan un problema que se llama fugas de luz. Y esto probablemente lo puedan notar ustedes en algún panel, en alguna pantalla que hayan tenido antes. Al día de hoy no es tan común, pero en sí una fuga de luz es que en alguno de los marcos de la pantalla pues sobresale un pequeño haz de luz. Esto es un error meramente estético, no afecta nada al funcionamiento, pero si yo, por ejemplo, en el Motorola Moto G, el marco superior de la pantalla tiene una pequeña fuga de luz. Como dije, no afecta en nada, y esta fuga de luz es por lo mismo, por la capa que funciona como fuente de luz, porque esta capa siempre va a estar iluminada. Es necesaria esta capa, esta fuente de luz, para que se pueda ver el color del píxel, porque los píxeles no pueden generar luz por sí mismos. Esto quiere decir que esa capa es completamente necesaria y que siempre va a estar activa. Por tanto, independientemente del color que se esté mostrando, ya sea rojo, verde, azul o cualquier otro, o por ejemplo negro, que es la ausencia del color, siempre va a estar iluminada esa capa de luz y por tanto siempre se va a tener una visibilidad en este tipo de pantalla que son las IPS. Así que en pocas palabras, eso es la pantalla IPS. Así, no hay que explicar prácticamente nada más. Podríamos entrar en otros tecnicismos, pero creo que hasta ese punto se ha entendido bien. Luego vamos a una recapitulación. Pero ahora pasemos con las otras, que son las pantallas AMOLED. Las pantallas AMOLED son una derivación de la tecnología OLED. Y el AMOLED es la asociación de una matriz activa en un panel OLED. La matriz activa es la forma de enviar información de manera eléctrica para que se muestre de forma individual por cada píxel. Si recuerdan los paneles LCD, se había dicho que eran pantallas de cristales líquidos. En los paneles AMOLED, esos cristales líquidos son sustituidos por diodos. Así es. Y estos diodos pueden generar luz por sí mismos.
Aquí va la primera diferencia, al contrario que los paneles IPS. Los paneles IPS, si recuerdan, necesitaban una capa que funcionara como fuente de luz para que se pudiera mostrar el color. En los paneles AMOLED, estos diodos pueden producir luz por sí mismos, por tanto se controlan de una manera más precisa y de forma individual. Y aquí es donde los paneles AMOLED tienen su punto más importante. Véanlo así. Los paneles AMOLED también están conformados por una capa de multileds que conmutan según las necesidades. ¿Con qué me refiero a esto? Igual tenemos LEDs de color rojo, verde y azul, y mediante el ajuste de tensión y el cambio en el brillo, estos LEDs, el rojo, verde y azul, se combinan para formar toda la gama de colores o bien la ausencia de color, que es el color negro. Y aquí es donde los diodos juegan un papel muy importante, porque los diodos, como pueden producir luz por sí mismos, cuando el color es negro, que es la ausencia de color, son píxeles que están muy atenuados o píxeles que están completamente apagados. Precisamente por eso, una característica de los paneles AMOLED es que ofrecen negros puros o negros muy profundos, porque prácticamente son píxeles que están apagados. Y véanlo así, si ponemos una imagen completamente en negro en un panel AMOLED y en un panel IPS, en un panel AMOLED prácticamente es como si la pantalla estuviera apagada, mientras que en un panel IPS, por tener una capa que siempre va a estar prendida, que es la fuente de luz, se aprecia más luminosidad y aunque sean píxeles negros, se ve perfectamente la capa que funciona como fuente de luz. Caso contrario del de los paneles AMOLED. Otra característica que tienen los paneles AMOLED es la sobresaturación del color, y esto lo hemos visto, son colores más vivos, tonos más cálidos, contrario a los IPS que son tonos un poquito más fríos. Ahora, esto de la sobresaturación es un problema, la verdad es que no, y ya depende mucho de gustos. También personalmente me agrada la sobresaturación del color, se ven colores muy vivos que te pegan así prácticamente en la cara, pero como dije, eso es cuestión de gustos. Ahora, los paneles AMOLED también tienen problemas, principalmente dos: el efecto de quemado y el efecto fantasma. El efecto de quemado es que si tú tienes una imagen estática y de repente cambias a otra imagen, la imagen que tenías anteriormente se puede quedar en un efecto de quemado en la pantalla sobre la nueva imagen. Y el efecto fantasma es un retraso en la tasa de refresco de las pantallas AMOLED al cambiar de color de manera instantánea. Estos dos problemas es lo mismo que con los paneles IPS. Es muy difícil que los encuentres hoy en día, y mucho menos si son paneles de calidad o terminales de gama alta, es muy poco probable que encuentres estos problemas en un panel AMOLED. Ahora, hasta ahí dejamos ya, yo creo que eso es suficiente explicación. ¿Qué diferencias tiene una pantalla respecto a la otra? Los paneles IPS son más baratos de producir, por tanto se utilizan en la mayoría de terminales, y son paneles más gruesos porque requieren las dos capas que les mencioné anteriormente, la capa de píxeles y la capa que funciona como fuente de luz. Son paneles que ofrecen colores más apegados a la realidad y ofrecen unos blancos más puros. Y en sí, de manera resumida, dos capas, una que contiene píxeles y estos a su vez subpíxeles, y otra capa que funciona como fuente de luz y que siempre va a estar encendida. Los paneles AMOLED, ¿qué características tienen? Negros puros, colores sobresaturados, son paneles mucho más finos, pero son más caros de producir. Y los paneles AMOLED hacen una mejor gestión energética, porque como cada diodo es capaz de controlar la luz por sí mismo, cuando se tienen los colores negros es que se hace una muy buena gestión energética, al contrario de los paneles IPS, que como dije, siempre va a estar encendida la capa que funciona como fuente de luz. Ahora, como dije, los paneles IPS son utilizados en la mayoría de terminales en la actualidad. Las pantallas AMOLED se usan cuando se le quiere dar un uso específico. Por ejemplo, el Moto X y el Nexus 6 las tienen porque tienen funciones que requieren que la pantalla se quede completamente en negro y solamente iluminar algunos píxeles, como por ejemplo la función Active Display del Moto X, donde la pantalla se queda en negro y solamente se iluminan los píxeles necesarios. Esto ayuda mucho a la gestión energética. Entonces, chicos, pues en pocas palabras, eso es lo que son los paneles AMOLED, lo que son los paneles IPS. Como dije, los paneles AMOLED se utilizan principalmente si se requiere un poco de este tipo de tecnología. Para dar fin, también mencionar que ahorita se está implementando lo que es Quantum Display en los paneles IPS, que en pocas palabras es un tipo de tecnología con la cual se mejora la nitidez, el contraste y la interpretación del color en un panel IPS. Lo que tratan de hacer la tecnología Quantum Display es tener colores más vivos, negros más profundos en un panel IPS. En pocas palabras, buscar tener las virtudes de un panel AMOLED en un panel IPS. Combinar un poco lo mejor de ambos mundos. Pero obviamente la calidad con la que lo hacen no es lo mismo que en un panel AMOLED que está específicamente diseñado para eso. Y eso ha sido todo por este video y espero que les haya gustado, espero que les haya quedado claro todo. Si no ha sido así, me lo pueden dejar en los comentarios. Si les ha gustado el video, también no se olviden de comentar. Y como dije, no trate de dar tanto tecnicismo porque yo no soy experto en pantallas tampoco, sino más bien desde el punto de vista de la experiencia de usuario. Y pues eso ha sido todo de mi parte, nos estaremos viendo muy pronto en un próximo video. Pásenla muy bonito. Chao.